La lucha por la reducción de la jornada laboral en México a 40 horas ha venido colocando en el debate público las condiciones laborales en nuestro país, y aunque lentamente las nuevas generaciones empiezan a denunciar y combatir las arbitrariedades en los centros de trabajo, además de salir a las calles, aún falta recorrer una distancia importante para que existan cambios de fondo. Y es que no es lo mismo dar una respuesta espontánea cuando nos sentimos atacados al largo camino de organizarse, la construcción de sindicatos democráticos, unificar movimientos sociales, enfrentarse a la burocracia institucional, analizar y cuestionar el discurso oficial y de la oposición o lo que presentan los medios como oposición para marginar a movimientos de izquierda. Tampoco se puede alcanzar estos cambios si no se estudian los procesos históricos del pasado para explicar por qué llegamos a esta situación. Pues esto nos lleva a entender los engaños que existen detrás de aspectos como el salario, la productividad, la jornada laboral y el tiempo de descanso, es decir, la llamada conciencia de clase. Pero vamos por partes. ¿Ya sabes qué fue lo que pasó con la iniciativa de reforma constitucional para trabajar 40 horas? Bueno, pues en octubre de 2022, la entonces diputada por Morena Susana Prieto, quien apoyó en su momento a los trabajadores de Tamaulipas en el movimiento 2032, presentó una iniciativa de reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. La propuesta consiste en reformar el artículo 123 de la Constitución, por lo que requiere mayoría calificada, el voto de las dos terceras partes de las dos cámaras del Congreso y la aprobación de cuando menos 17 congresos estatales. En México, tras el proceso revolucionario de 1917, fue estipulado en el artículo 123 constitucional la reforma laboral de 8 horas. En poco más de 100 años no ha cambiado la jornada laboral, aunque a nivel mundial hay una tendencia a su reducción. Francia con 35 horas, Bélgica con 38 horas, Chile que está reduciendo de manera escalonada hacia las 40 horas, entre muchos otros. Mientras, seguimos como uno de los países de la OCDE con más horas de trabajo semanales. Y bueno, en abril del 2023, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen a favor de la reforma de las 40 horas. Sin embargo, antes de que pasara el Pleno, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de los legisladores de Morena, Ignacio Mier, explicó que dado de que se trataba de cambios a la Constitución, no había tiempo para que votara el Senado y los congresos estatales, pero ofreció que se aprobaría a finales de 2023. Sin embargo, no se convocó un periodo extraordinario durante el receso legislativo y la discusión se pospuso. Luego se optó por hacer un parlamento abierto, algo distinto a la promesa inicial. Entre octubre y noviembre de 2023 se realizaron los foros del Parlamento Abierto para discutir la reforma con la participación de empresarios, sindicatos y académicos. Ahí el empresariado expuso su inconformidad y propuso cosas como que solo ciertas industrias lo aplicaran de forma escalonada o a cambio de más productividad. En oposición inició un movimiento de organizaciones de trabajadores y activistas que afuera de la sede legislativa y en redes empezaron a reclamar el yo por las 40 horas. El 14 de noviembre de ese año, la Jucopo de la Cámara de Diputados, ya presidida por el panista Jorge Romero Herrera, acordó por unanimidad modificar el dictamen sobre la reducción de la jornada laboral, otra práctica dilatoria. Fue por eso que el 28 de noviembre la mesa directiva de la Cámara regresó el dictamen a la comisión dictaminadora. El argumento fue fortalecer su argumentación, pues se pensó en incluir las observaciones recibidas de la iniciativa privada y establecer que el descanso de 40 horas a la semana se aplicaría de forma gradual. El procedimiento fue cuestionado por Morena por el retraso que supondría su aprobación. Y aquí cabe un paréntesis para observar que todos los partidos en su momento dijeron ir por las 40 horas, pero finalmente, ¿qué pasó? El 1 de diciembre de 2023, tras asistir a la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum, el empresario Carlos Slim se pronunció en contra de la reforma, señalando que era mejor mantener la jornada de 48 horas. Esto cambió el tono del debate. Para el 5 de diciembre del 2023, el presidente López Obrador sugirió posponer la votación hasta después de las elecciones de junio de 2024, deteniendo el impulso de la reforma. Una vez que el presidente dijo eso, los tres partidos obradoristas acataron la recomendación y cesó su interés en votar la reforma. Después de distintos choques, el 29 de febrero, Susana Prieto renunció a la bancada de Morena tras denunciar a su propio grupo parlamentario y al coordinador Ignacio Mier de haber ejercido violencia política en razón de género en su contra y haber bloqueado la aprobación de la reforma de las 40 horas laborales. Para abril de 2024 se esperaba que la reforma volviera a discutirse, pero eso tampoco pasó. Ya para el mes de julio, Claudia Sheinbaum, como virtual presidenta electa, afirmó que la reforma no era prioridad
pero de momento no sería prioridad en Lo, este. pero ya quien sea el secretario o secretaria del trabajo tendrá que seguir avanzando en estos temas, en la búsqueda de consensos y de avanzar en los derechos laborales de los Y rápido, trabajadores. sobre esta iniciativa, ¿cuál es su opinión? O sea, usted como Yo próxima creo que hay que presidenta, ¿cómo seguir lo ve? avanzando. Yo creo que una parte muy importante es seguir aumentando el salario. Durante todo ese proceso, el Frente Yo por las 40 horas realizó distintas manifestaciones, la más importante el pasado 1 de septiembre en el marco de la toma de protesta de la nueva legislatura federal, realizando manifestaciones en 32 ciudades del país, aunque aún con limitada participación. El reclamo también se da porque la iniciativa que en un momento Moreno usó como campaña política ha sido retirado del Plan C de López Obrador. Y aquí entran muchas justificaciones y discursos sobre lo que pasó, como decir que lo que se quiere es trabajar más, que si los patrones no respetan las 48 horas, ¿cómo van a respetar 40 horas? O la más extrema, que también hay que preocuparse por los patrones. No vaya a ser verdad que los 14 ultrarricos mexicanos que tienen fortunas de más de $1,000 millones pierdan sus centavitos. Pero estas posturas también nos llevan a un necesario análisis de conjunto, hablar de cuáles son las condiciones laborales que hay en México. México es el país de la OCDE que más horas trabaja al año. A esta gráfica podemos restarle los 6 días que se lograron aumentar de vacaciones al año, una reforma aprobada en diciembre de 2022, pero en realidad no cambia en lo fundamental. Tampoco cambia radicalmente nuestra posición como uno de los países del mundo con menos vacaciones al año. 25.7% de la población ocupada, es decir, 15.014.000 trabajadores, trabajan más de 48 horas. En el último año, esta cifra se incrementó en 253.197 trabajadores. Y si nos vamos al tema salarial, encontraremos el discurso oficial de un cambio histórico en los salarios. Y es que en el último sexenio el salario mínimo subió de 88 a 249 pesos diarios, 120% por encima de la inflación. Ahora bien, esto no representa una mejora por igual al conjunto de los trabajadores. De acuerdo con datos del IMSS, el promedio salarial creció de 354.35 pesos en 2018 a 588.71 pesos en 2024. Si consideramos que la inflación en ese periodo fue del 32%, tenemos una más modesta mejora del 34% en los salarios, pero también hay que aclarar que esta mejora se concentra principalmente en el norte del país, en donde el salario mínimo tuvo los mayores aumentos, una medida vinculada al llamado TEMEC, un tratado al que volveremos en un momento. Pero este cambio histórico nos sirvió para seguir con el peor promedio anual salarial de los países miembros de la OCDE. El tema salarial y la duración de la jornada laboral son claves en el sistema capitalista. La visión de la economía dominante que la mayoría de medios de comunicación suele reproducir justifica los cambios en estos aspectos en función de la productividad. La productividad debe aumentar para que los salarios aumenten y la jornada laboral disminuya. Hay distintos estudios serios que prueban que esta es una falacia, porque hay países con menor productividad que otros que pueden tener mayores tasas de ganancia para los capitales. Pero llevémosla a una reflexión más cercana al sentido común de los trabajadores. Si el objetivo de mejorar la productividad fuera aumentar la riqueza de la sociedad, es obvio que todos sus miembros estarían interesados en lograrla. Sin embargo, son solo los capitalistas quienes mediante distintos mecanismos definen cuándo y cómo aumentar la productividad, empujados por la dinámica de la competencia y la perspectiva del monopolio. ¿O tú como trabajador intervienes directamente en la planificación de las empresas, en las decisiones de mejoras de la productividad y después administras las ganancias y las distribuyes? Bueno, pues en algunas ocasiones la mejora de la productividad de la empresa podrá impactar en bonos, el pago de utilidades, pero dado que el objetivo de la empresa es su lucro o interés privado, eso solo pasará si el empresario ve conveniente premiar con algo a sus trabajadores, en cuyo caso hará alarde de su generosidad o si hay una fuerte exigencia de por medio. Sin embargo, el aumento de la productividad terminará fundamentalmente mediante distintos mecanismos en mayor capital para los propietarios. O hagamos otra pregunta. Si el problema es que tenemos muy baja productividad en México, ¿cómo es que entre 2018 y 2024 las 10 personas más ricas del país incrementaron en 45.2% su riqueza? ¿O acaso en el sexenio hay una ligera correspondencia en los cambios salariales y el tiempo de descanso de los trabajadores de las empresas de Carlos Slim con respecto al aumento de su riqueza que creció en 78.1%, o los trabajadores de Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México, la minera más grande del país y concesionario de la mayor extensión de vías de ferrocarril del país, cuya riqueza creció en 944.2%. Otra explicación, además de la central en la productividad, la aportó hace más de 150 años Karl Marx, produciendo un punto de quiebre en el ámbito de las ideas y de las condiciones de los trabajadores, pues su trabajo impulsó luchas revolucionarias en el mundo y sigue impactando hasta la actualidad. Su teoría del valor, de manera sintética, nos dice,
que el valor de una mercancía depende del trabajo humano invertido en su producción, el trabajo socialmente necesario. El trabajador, al realizar su labor, genera el valor de los bienes, pero no recibe el valor total que ha creado. Esa diferencia es la plusvalía. La plusvalía es el valor que el trabajador produce más allá de lo que recibe como salario. El capitalista se apropia de este excedente para obtener ganancias. En México, por ejemplo, en 2012, un análisis de la UNAM revelaba que, en promedio, un trabajador con salario mínimo generaba el valor de su sueldo en solo 9 minutos, generando ganancias durante las 7 horas 51 minutos restantes. Ahora bien, la plusvalía se divide en dos, la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. Para la plusvalía absoluta podemos encontrar dos formas principales de generarla. Una es extendiendo la jornada laboral sin aumentar el salario. Si trabajas más horas por el mismo pago, generas más valor para el capitalista. La segunda sería reducir los salarios manteniendo la misma jornada laboral. Esto pasa, por ejemplo, cuando tu salario no aumenta con respecto a la inflación. Y tenemos la plusvalía relativa, que se consigue aumentando la llamada productividad. Esto puede lograrse mediante innovaciones tecnológicas o reorganizando el proceso de trabajo, de modo que el trabajador produce más valor en el mismo tiempo. Un ejemplo de esto es cuando en los trabajos te restringen las idas al baño o el tiempo de comida. Aunque generas más valor, tu salario sigue siendo el mismo, lo que aumenta la plusvalía para el capitalista. Esta extracción de plusvalía es, en otras palabras, la explotación de la fuerza de trabajo. Mientras tanto, en México casi culturalmente seguimos respondiendo a todos los problemas con un Ponte a trabajar, huevón. y hay que echarle más ganas. Por eso estamos aquí. El país de la OCDE que más horas trabaja y menos salario recibe. Pero quizá en otros aspectos tengamos mejores condiciones. Pues no. Y aunque no tengamos otros países como comparativo, veamos estos datos escandalosos de la última encuesta de ocupación y empleo del INEGI que se publicó hace unos días. De acuerdo con el INEGI, en México hay poco más de 41 millones de trabajadores asalariados y de estos el 31% no tiene prestaciones laborales, sin considerar el acceso a la salud, que particularmente en este ámbito tenemos que el 41% de los asalariados no tienen acceso a instituciones de salud. ¿Será así en Dinamarca? Además, el 39% no cuenta con contrato escrito. Después de toda esta explicación, ¿vendrán mejores tiempos para los trabajadores? Pues la respuesta oficial de la autollamada Cuarta Transformación es que sí. Que sí, que el proyecto de Sheinbaum seguirá trayendo mejoras graduales a las condiciones laborales y solo queda esperar y seguir votando y apoyando el proceso. Pero la realidad es que los cambios salariales, sindicales, en materia de utilidades y en vacaciones aprobadas en este sexenio que se presentan como históricos, son orientaciones acordadas por el TEMEC, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que se firmó el 30 de noviembre de 2018 y que preveía estas modificaciones como una forma de evitar que empresas migraran por el incumplimiento de las normas de protección a los trabajadores. De hecho, fueron medidas que respondieron a demandas de sindicatos estadounidenses y canadienses y en muchos aspectos están acotadas a aquellas ramas industriales que cuentan con trabajadores organizados, porque en otros casos donde encuentren debilidades laborales, siempre habrá empresas dispuestas a explotar esas posibilidades. En las negociaciones y para evitar el cuestionamiento de los sindicatos, se difundió la idea de que el TEMEC traería un crecimiento de la sindicalización en México. Y la realidad es que las estadísticas nos dicen que hasta ahora el porcentaje prácticamente no se ha movido. Y la organización sindical sigue pulverizada, pues solo el 10% de los trabajadores del sector privado están en un sindicato. Y la mayoría son sindicatos corporativos que obedecen a intereses fundamentalmente empresariales. Otro gran tema a desarrollar en otro momento. Estos resultados son clave porque el nuevo piso de la Cuarta Transformación se plantea altos niveles de crecimiento producto del nearshoring o relocalización de empresas en México y la creación de 10 corredores industriales y 100 parques industriales adicionales. Pero a ver, con estas condiciones laborales que estamos describiendo, ¿qué va a significar estos nuevos parques y corredores industriales? Y ya no hablemos de la extracción de recursos naturales y la transformación de campesinos en obreros que va a crecer aún más en el país. ¿Realmente con esto mejorarán las condiciones? No hay que olvidar que la Cuarta Transformación enmarca su modelo económico en fortalecer el mercado interno. Esto también está vinculado a la mejora del salario, pues toma en consideración que para que el mercado funcione, los trabajadores deben tener el poder adquisitivo para comprar las mercancías. Así que las mejoras salariales pues, sí pueden ir en interés del capitalista, como también ha ocurrido en algunos países donde más allá de que los trabajadores demanden reducir la jornada laboral, puede ser una iniciativa también de algunos sectores capitalistas que ven conveniente esta medida. De hecho, Slim, entre sus cambios de opiniones, también ha planteado la necesidad de reducir la jornada.
Entonces aquí realmente podemos llegar a un punto de confusión. Primero me dices que los capitalistas solo ven por sus intereses y ahora me dices que sí pueden pensar en que los trabajadores descansen o ganen más. Pues la realidad es que mientras los trabajadores no empujen cambios, todas las medidas, por buenas que suenen, estarán analizadas y estudiadas por la clase dominante para encontrar mayores beneficios en el marco del escenario internacional. El punto clave que desde hace más de 150 años vio Marx en todo esto está en la llamada conciencia de clase, es decir, la capacidad de los trabajadores de reconocer a qué clase social pertenecen, con el fin de que actúen de acuerdo a las necesidades de su clase, es decir, identificar que el sistema capitalista se mueve en función de la explotación de su fuerza de trabajo y que todas las medidas políticas, económicas y sociales están atravesadas por la lucha de clases, la lucha de interés entre la minoría capitalista y las condiciones de millones de trabajadores. Razón por la cual la única manera de cambiar esta situación es organizarse como clase para buscar su emancipación mediante la toma del poder político. Y si tomamos estas ideas frente a la situación actual de la jornada laboral en México y el yo por las 40 horas, es posible decir que sí es necesario luchar por las 40 horas, pero no solo eso, la situación requiere una amplia organización de trabajadores y trabajadoras para responder a los altos niveles de explotación en la que se encuentra, además de elevar su conciencia social.